Así que sí, tenemos la linda oportunidad de tener un profe que no solamente es un profe, es un esposo, es un papá, es un abuelo, pero es un hombre que realmente entre todos los roles que tiene ha sabido escuchar al Señor y animarnos a todos en estas iniciativas de cómo ir adelante, de cómo escuchar y introducirnos en las diferentes áreas de la sociedad, como es esto justamente que estamos compartiendo acerca de lo que es la cosmovisión bíblica. Y sin más preámbulos, quiero presentar a este innovador, a este pionero, a este que nos ha impulsado a muchos y que seguro usted se va a sentir después de esto desafiado a incursionar en algunas de las áreas de la sociedad, pero él lo incursiona desde un modelo de autoridad, porque no solamente es que nos envía, no es que solamente prepara plataformas, sino que ha sido el pionero en pronunciar todas estas áreas de la cosmovisión bíblica en diferentes áreas de la sociedad, especialmente en Argentina, pero también en muchas naciones. Así que queremos presentar al profesor, al pastor Alejandro Rodríguez, que seguramente está en Buenos Aires por causa de pandemia, pero lo tenemos entonces esta tarde acá con nosotros. Así que bueno, Alejandro, por favor, estamos listos para escucharte. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que es la primera vez en los últimos 25 años que llevo 7 meses sin salir de Argentina. Así que me siento un poco raro y creo que la primera en orar para que esto termine es Martita, para ver si Alejandro puede salir por algún otro lugar y no ponerse tan ahí ensimismado aquí en Argentina. Pero bueno, una bendición poder estar con ustedes y compartir algunos principios que el Señor nos fue enseñando a través de su palabra y a través de los años y a través de algunos errores, algunos aciertos, de ir viendo cómo aplicar la palabra de Dios, la mirada de Dios, esa cosmovisión bíblica en especialmente un área tan delicada, tan nueva, especialmente aquí para el mundo latinoamericano, que es el área de gobierno. Hoy, hace unas horas, estuve reunida con la familia de misioneros, de muchos misioneros que están en... Así que tener que hablar cuidando algunas palabras, algunas expresiones, porque el ambiente también allí es delicado. Y hablábamos también sobre la transformación espiritual en el contexto donde cada uno de nosotros nos encontramos. Así que las naciones, cada una de las naciones, de nuestras naciones, viven etapas diferentes, momentos diferentes. La iglesia, el cuerpo de Cristo, en cada nación no vive exactamente lo mismo. Tenemos historias diferentes. En algunos de nuestros pueblos, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, está formada por 1, 2, 3 generaciones. Y ahí nomás, ahí nomás. Otras naciones ya te hablan, sí, porque mi tatarabuelo era pastor. Entonces hay otra historia, hay otras raíces, y nosotros tenemos que tratar de comprender esa diversidad en la cual hoy nos movemos en un mundo globalizado, en un mundo cada vez más interdependiente, interconectado. Así que aquí tenemos diferentes realidades. Hoy, bueno, en el día de ayer se celebraron elecciones en Bolivia. Así que la realidad política, pero espiritual, y no las separamos, no son las mismas que en otros países. Está viviendo tiempos especiales. Algunas naciones están viviendo viento a favor, ¿no? Y otras la iglesia del Señor está remando con viento en contra, ¿no? Así que tratando de entender que hay tiempos de Dios, hay escenarios, hay situaciones de la iglesia del Señor que son diferentes en cada país. Los cambios sociales, políticos, económicos, culturales en una nación no están separados del reloj de Dios. Otra vez,
los cambios, ¿no? Los cambios políticos, económicos, sociales que suceden en una nación no están desconectados, no decimos no tiene nada que ver, no va por otra pista, por otro lado, también de los propósitos de Dios. Propósitos que Dios tiene con su pueblo y propósitos que Dios tiene con la nación entera. Porque Dios te llama a ti, a mí, por mi nombre, por tu nombre, llama a las ciudades por su nombre, llama a las naciones por su nombre. Así que Dios tiene un propósito global, general y al mismo tiempo particular, individual para cada uno de nosotros. Así que los cambios que nos gusten o no nos gusten, favorables o desfavorables, a favor o en contra, que suceden en cada nación, no están separados del reloj de Dios. Aún en medio de tiempos de escenarios tenebrosos, Dios tiene la última palabra. Cuando allí en Hechos capítulo 8 se desató una gran persecución que era política religiosa, estaba muy mezclado todo allí. Cuando se desata esa tremenda persecución, dice que Saulo causaba estragos en la iglesia. Había persecución religiosa, realmente había persecución religiosa que te llevaba a la cárcel, que te costaba la vida. Pero todo eso redundó en la multiplicación del evangelio en medio de las naciones y las culturas. Así que cuando nosotros como pueblo de Dios hacemos lo que tenemos que hacer, cuando caminamos en santidad, cuando oramos, cuando nos movilizamos, cuando declaramos la palabra de Dios, la voz profética a las autoridades también y a toda la nación, entonces podemos tener paz. La iglesia no va a perder nunca, aunque esté en un contexto de persecución, en un contexto de intimidación. Entonces, quiero trazar un poquito como un cuadrito así general. Allí, bueno, dos pasajes para comenzar que te los puedes marcar. Uno en Lucas capítulo 3, del verso 1 y 2. Es interesante cómo yo leí este pasaje centenares de veces, pero hace poco tiempo atrás es donde se me encendió las luces, ¿no? Porque uno los pasa por alto. Dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, yo te lo voy a leer como yo lo leí habitualmente. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, Felipe en Turea, Traconite y le salía a Belén, el sumo sacerdote lo ejercían Aná y Cafar. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, todo lo que estaba antes de Juan, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías en el desierto, se me pasaba. Ahora, por algo Dios lo puso allí, para mostrarnos que había todo un contexto político en medio de un obrar de Dios. En medio del obrar y propósito de Dios había un escenario político. Y se menciona a 7 figuras, algunas políticas religiosas, pero 7 figuras clave. Ponele el nombre de tu gobernante, de tu presidente. En el año 15 del presidente fulano de tal. ¡Wow! Poncio Pilato era el gobernador de la provincia. Herodes, ¿no?, era tetrarca en Galilea. Su hermano Felipe era en Ituria y Traconite. Y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. Y en ese contexto llegó la palabra de Dios. ¡Wow! Se desató algo. Por eso los cambios, los escenarios políticos, sociales, culturales, económicos, no están distanciados del propósito soberano de Dios. Así que hay un contexto. Y todos nosotros también tenemos expectativas. Somos seres políticos, no necesariamente político-partidarios, pero estamos metidos, somos parte de la polis, parte de la vida de una nación, de la vida de una ciudad. Y hubo otro momento muy clave allí, que fue en Hechos capítulo 1, el verso 6, donde se despedían los discípulos de Jesús. Era la última conversación. Imagínense, Jesús
subiendo al Padre, ascendiendo a los cielos. Y de repente viene la pregunta del grupo más cercano a Jesús. La última pregunta. Uno diría, esta es la pregunta, la que sale del corazón, la que muestra los anhelos más profundos, No tenés casi batería, los si quieres refrescar un interrogantes rato. más, ¿no? Hay que están ahí arraigados. Y la pregunta fue, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No le preguntaron cómo organizar la iglesia, no le preguntaron quién iba a ser el pastor, si iban a levantar la ofrenda antes de la alabanza, después de la alabanza, si iban a hacer un llamado al altar, cómo iban a hacer con la estructura misión. No le preguntaron, no le hicieron ninguna pregunta del movimiento espiritual. Le hacen una pregunta absolutamente política. ¿Cuándo vamos a ser libres del Imperio Romano? Señor, ¿cuándo vamos a tener nuestra propia moneda, nuestra propia bandera, nuestro propio himno nacional, nuestra soberanía nacional? ¿Cuándo lo vas a tener? ¿Va a ser ahora, en un año, en 10? Y ustedes saben, la respuesta de Jesús fue, la verdad, decepcionante para las expectativas de ellos, diciéndoles que los tiempos están en las manos de mi Padre. No les toca a ustedes saber los tiempos, pero ustedes, ¿qué les toca a ustedes? Llenos del Espíritu Santo y ser mis testigos aquí, allá, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Parece que Jesús no estaba tan compenetrado a las expectativas de ellos. Uno de los aspectos de una cosmovisión bíblica de gobierno es que más que interesarme mi mirada personal como pastor, misionero, líder, como hijo de Dios, más que vivir por mi mirada y expectativa personal, tengo que sintonizarme con la frecuencia del cielo. Tengo que mirar desde esa sala del trono. Señor, este gobernante no me gusta, ni ebrio ni dormido, ni en este siglo ni en el venidero lo votaría. Pero más allá de mi gusto, de mi concepto de lo que es mejor para el país, Señor, quiero mirar por encima, desde tu corazón. ¿Qué propósito tendrás? Imagínese, Israel quedó cautivo por cada malandra, por cada de lo peor que usted se puede imaginar. Y hasta Dios llamando a Ciro mi siervo o mi pastor en otra versión. Y uno dice, ay, ay, ay. Los propósitos de Dios van más allá que de nuestra teología y de nuestra eclesiología, de nuestra mirada desde ser iglesia, aún desde nuestra mirada a veces de lo que decimos, bueno, si este candidato es así, 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 Dios lo tiene que bendecir. Y después viene la decepción porque perdió. Y bueno, si nosotros oramos por él, él se humilló ante el Señor, levantó la mano que se entregaba a Cristo y perdió. ¿Por qué perdió, Señor? Es que hay algo todavía más allá, más profundo, una mirada más profunda, y esa es la que yo quiero pedirle al Señor, que más allá de mi entendimiento, mi razonamiento, Él me dé su mirada en medio de los tiempos y de los escenarios que nos tocan vivir en cada país. No siempre los propósitos de Dios por una nación se logran a través del éxito. Es más, la mayoría de las veces se logran a través del quebrantamiento, se logran en medio del dolor, de la debilidad, de la persecución. Las naciones generalmente se vuelven a Dios en medio de su punto de extrema miseria, hablando con miseria en un concepto general. Así que, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero nosotros queremos estar con el oído atento, mirando más allá, no lo que los hombres miran, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Si no, pregúntenle al viejito Samuel, ¿no? Cuando va a elegir rey, Dios lo manda a la casa de Isaí. Dios lo manda. Así que cuando él va por mandato de Dios, escuchando la voz de Dios, él supuso, dedujo, se imaginó, era obvio que el candidato era el hijo mayor, porque era la tradición, era claro, daba por sentado.
Y de repente cuando va a vaciar el aceite sobre la cabeza, el Señor dice, yo te dije que era esta casa, pero no te dije que era este hombre. Este no es. Y pasa el que sigue, y pasa el que sigue, y pasa el que sigue. Hasta Samuel dijo, y no tenés ningún otro hijo. Y bueno, tengo el último que está allá en el campo, como dirían algunos, el hijo de la vergüenza, el inimaginado. Y llegó a él y viene esta palabra, yo no miro lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero yo miro, ¿qué cosa? El corazón. El corazón. Así que evidentemente necesitamos un entendimiento divino, una revelación para ver los gobiernos, el rol de la iglesia, nuestra como pueblo de Dios, en medio de los tiempos y de los gobiernos, de la gobernanza de nuestras naciones. Así que, dicho esto, hablando de este contexto, nosotros vemos, hablando hoy de la pandemia, que hay, se llama la curva ascendente, ¿no? Está como ingresado en la curva ascendente. Hay una curva ascendente, una curva descendente, una meseta de los contagios. Algunas cosas que son como una curva ascendente. Una de ellas es, nunca antes hemos visto el crecimiento, esa curva ascendente de tantos cristianos involucrándose con la política. Hablando hoy en un contexto latinoamericano. No solamente la iglesia está creciendo en Argentina, hace pocos años se decía un 10%, hoy el CONICET, que es el centro de investigaciones, que no son cristianos, dicen que los cristianos evangélicos somos el 15%. Claro, de esos unos cuantos ni se congregan, se dicen evangélicos, pero viven para otro lado, pero no importa. Ha habido un crecimiento del pueblo de Dios y también eso se manifiesta en el interés de muchos cristianos queriendo involucrarse en la política. En las elecciones del año pasado, nosotros nos toca ministrar a muchos de los que están en política o ingresando en la política como campo misionero, y nuestro conteo daba que por lo menos había más de 1.000 creyentes en diferentes niveles que se estaban postulando. La enorme mayoría no pasaron los filtros, pero nunca habíamos vivido un nivel de involucramiento tan alto de creyentes queriendo entrar en la política, diciendo, Dios me está llamando, Dios me está llamando. ¡Wow! Maravilloso, más de 1.000. Y hoy por primera vez tendremos un poco más de 50 concejales, que son los que como consejeros en cada ciudad, de la legislatura de cada ciudad, algunos congresistas provinciales y algunos poquitos congresistas nacionales. Entonces hay una curva ascendente de cada vez más cristianos involucrados en la política. Otra curva ascendente que vemos es el vínculo de la pastoral con el poder político. Antes, cuando un pastor quería pedir una entrevista a un alcalde o a un gobernador, tenías que esperar 3 meses para que finalmente te atendiera el secretario de algún subsecretario. Y eso con viento a favor. Ahora vienen los alcaldes, los intendentes, los gobernadores, especialmente en medio de la campaña, vienen por nuestras congregaciones, algunos levantan la manito, casi medio así, como diciendo, me entrego, no me entrego, hago acto de fe, para congraciarse y a ver si encuentra más votos, ¿no? En algunos países ya nos dicen abiertamente los mismos candidatos, no hay forma posible de ganar sin hacer el tour evangélico, sin hacer el tour por las iglesias, ya lo saben. Entonces, ha habido una curva ascendente y cada vez más del vínculo de la pastoral con el poder político. Esto es un arma de doble filo, porque puede ser usado para bendición o puede ser usado en una actitud transaccional. Anóteselo esto, anóteselo. Transaccional. Es el toma y daca. Yo te doy esperando que tú me das. Yo te doy los votos que tú necesitas, pero a cambio tú me das materiales para construir y terminar la construcción del templo o lo que fuera. Y este espíritu transaccional, de transacción, ha opacado la voz profética de la iglesia.
Yo estaba en una provincia y era un evento justamente de la palabra de Dios y áreas de gobierno, y los pastores me decían, mire, nuestra provincia está atada por la corrupción, la injusticia, los abusos, la droga, o sea, tenían bingo, cartón lleno, todo tenían. Y yo le pregunté, ¿y qué es lo que la iglesia está haciendo? Dice, mire, la verdad, estamos silenciados, porque el gobernador nos dio materiales de construcción para todas las iglesias, nos dio subsidios, nos dio esto, nos dio lo otro, para todas las iglesias, así que la verdad, no tenemos que callar la boca. ¡Wow! ¡Qué doloroso! ¡Qué triste! Entonces, hay una mayor relación pastoral con el poder político, y ahí es donde tenemos que guardar nuestro corazón. A veces las estrategias del diablo en medio de gobierno con el pueblo de Dios son jezabélicas. Acuérdense de Jezabel, la esposa del rey Acab, que Acab tenía un huerto, un jardín, que era su heredad, que colindaba, estaba pegadito al palacio del rey. Y el rey Acab se la quiso comprar. Decime, ¿cuánto querés? ¿Cuánto pides? Y yo te la compro. O te doy otra propiedad mejor todavía. Pero Nabot le dijo, yo no te la puedo dar, no te la puedo vender porque es mi heredad. Y claro, volvió el rey deprimido, se acostó, ahí dado vuelta contra la pared. Su mujer Jezabel le dice, pero ¿quién manda acá? ¿Quién es el rey? Y dice, déjamelo a mí. Y ella hizo un artilugio, articuló que los ancianos del lugar hicieran una gran asamblea y dijo, denle a Nabot el lugar alto, reconocimiento, luces, expónganlo ahí. Y después que lo levantamos, le ponemos 2 sinvergüenzas, que uno diga que blasfemó contra Dios, contra el rey, lo apedreamos y nos quedamos con su heredad. Dios nos ha dado como pueblo suyo herencia, una identidad, algo que viene de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, y no la podemos negociar por favor, no la podemos negociar por beneficios. Y claro, él no se dio cuenta, y entonces él aceptó, lo pusieron ahí arriba, y luego de subirlo, lo apedrearon y se quedaron con la heredad de este precioso hombre. No entreguemos nuestra heredad, no entreguemos nuestro patrimonio. Hoy el Señor ha puesto nuestro jardín, nos ha puesto como iglesia hasta colindando con los poderes, pero no nos mezclemos, sepamos cuál es nuestro rol, sea cual fuere también el lugar para cada uno, y de eso vamos a entrar en estos minutos. Así que ha habido un crecimiento de la relación pastoral con el poder político, más cristianos en la política, entrando en gobierno, y obviamente, ligado a esto, el tercer aspecto es que hay una mayor influencia del cuerpo de Cristo en medio de la sociedad. Aquí en Argentina, cuando la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, hasta hace poquitos años atrás, sacaba algún comunicado y salía replicado en algún periódico de tercera línea en algún pueblito de Argentina. No lo veía nadie. Ahora, cada vez que la Alianza de Iglesias Evangélicas o algún grupo cristiano numeroso saca algún documento, sale replicado en los principales periódicos del país, en las principales agencias noticiosas. Nos damos cuenta que ahora tenemos mucha más influencia de la que teníamos antes, no solamente en el partido gobernante, no solamente en la oposición, sino en todos los ámbitos. Y esto es maravilloso si lo sabemos usar. Esto es maravilloso si guardamos nuestro corazón. Como me dijo uno que estaba ahora en el gobierno evangélico, me dijo, pastor, toda la acción social siempre la manejaron los catos, por los católicos, de una manera despectiva. Ahora nos toca a nosotros los creyentes y toda la ayuda social la vamos a derivar solamente a través de la iglesia evangélica. Yo le dije, hermano, estás equivocado, porque tú eres un funcionario público y tu salario lo pagan
todos los contribuyentes. Así que tú no puedes discriminar, tienes que tener una mirada de amor y compasión por toda la sociedad, no solamente por aquellos que son cristianos evangélicos. Entonces, hay un ambiente, hay un crecimiento en la influencia que tenemos como pueblo de Dios. A eso le llamamos, habitualmente se le llama la masa crítica. La masa crítica es, para ponerlo en una línea, es la mínima sustancia de algo que tiene el suficiente poder para influenciar todo. Es como la levadura que leuda la masa. La masa crítica es ese pequeño grupo quizás de personas, o esas ideas que parecen insignificantes, o esas movilizaciones que parecen casi invisibles, son mínimo de algo, pero que llegan a tener el potencial de impactar, de tocar, de influenciar el todo de la sociedad, a un gobierno entero, una nación entera. Y el Señor nos está llevando a ser parte de esa masa crítica. Algunos dicen que cuando la iglesia del Señor se constituye arriba del 15, 20%, tiene todo el potencial, no es garantía de nada, pero tiene todo el potencial en transformarse en esa masa crítica, donde comienza, aún siendo una gran minoría, tiene el poder de cambiar y nivelar o mover la balanza. Así que estos son los tiempos que en muchos lugares nos toca vivir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Buscando lo mismo que buscan los demás, pero con la Biblia en la mano? ¿O lo vamos a hacer respondiendo al corazón de Dios? Mateo 20, 25. Es interesante porque Jesús, a ver si creo que lo tenemos ahí en pantalla. Mateo 25, cuando Jesús les da una cátedra a los discípulos, cuando querían poner uno a la derecha, otro a la izquierda, la mamá que intercedía, Señor, que se siente uno ahí, otro allá. Jesús le dice, ustedes no saben lo que piden, y los discípulos se enojan, los 10 contra los 2, porque buscaban jerarquía, y Jesús lo tuvo que llamar y comienza con esta increíble introducción. Como ustedes saben, como dicen en Puerto Rico, ya tú sabes, ya tú sabes, you know, vos ya sabés cómo son, como ustedes ya saben, o sea, esto era obvio, todo el mundo lo sabía, Jesús ni lo tuvo que explicar. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Esto era moneda corriente. Pero Jesús le pone el contraste y dice, pero entre ustedes no será así. Y no solamente no será así en la iglesia, no será así con los creyentes que entren a esferas de gobierno. Tendrán que tener otro espíritu. Y el problema es que, ahí podemos sacar la plaquita, el problema es que muchos entran con motivos nobles, y no solamente creyentes. Muchos que no son cristianos entran a la política con motivos nobles, pero algo les viene una metamorfosis y se transforman en el increíble Hulk. Allí se enamoran de la alfombra roja, de los presupuestos, de las cámaras de televisión, de tener influencia y control, y luego hay que mantenerse. El problema no es tanto tanto problema entrar, sino cómo caminar. Cómo caminar. Y hemos tenido tristes ejemplos aún de creyentes preciosos que terminaron asfixiados, apagados, ahí ahogados. Claro, ha habido diferentes miradas sobre la política. Ustedes díganme cuando me faltan 5 minutos para el break, porque recién estoy en la introducción, por eso me voy apurando. Está la mirada que dice, uno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, la política es del diablo, y eso está todavía en muchos países. Menos, no tanto como hace 10 años, pero todavía lo vemos. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, la iglesia no se tiene que meter porque esto es del diablo, es corrupto, y es verdad y no es verdad. Está gobernada por el diablo, está llena de tinieblas, pero no por eso nosotros tenemos que dejar de estar. Las puertas del infierno no van a prevalecer delante de la iglesia. Nosotros tenemos que ir contra las puertas del infierno y patear las puertas del infierno. Porque si nosotros no somos levadura en áreas de gobierno,
Los gobiernos serán levadura en la vida de la iglesia. Decía John Wesley que lo que una generación tolera, la próxima generación lo abraza. Lo que una generación tolera, la próxima generación lo abraza. Si estás anotando, John Wesley decía esto. Entonces, Señor, ¿cómo vamos a tolerar la corrupción? ¿Cómo vamos a la impunidad, el abuso de autoridad, la injusticia, la soberbia? Y la lista es enorme. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar por otro lado? Entonces, algunos dicen al César lo que es del César. Otra postura es el otro extremo. O sea, el primero, la iglesia no se mete. El segundo es la iglesia se mete con todo. Entonces, politizamos la iglesia. Vemos la iglesia como una plataforma de poder para replicar la misma mugre que tienen los otros, pero con un púlpito en el medio, con una Biblia levantada. Lo que buscamos es poder. Entonces lo hemos visto incluso con algunos pastores, con iglesias de 10.000, 15.000, y parece que tener esa multitud que lo sigue no le alcanza y se lanza a otra plataforma más amplia, pero las motivaciones están contaminadas. De cada uno de estos puntos podemos hablar, y si hubiera preguntas, tengo muchas historias para contar, pero tenemos que seguir avanzando. Entonces, algunos lo ven desde el poder institucional, del poder para negociar. No es ese poder que nosotros buscamos, porque en sí las iglesias no deberían meterse en política partidaria. Escuche bien, las iglesias no deberían involucrarse con política partidaria, pero la iglesia del Señor sí debería hacerlo. Hay una diferencia. La iglesia las iglesias como institución, como comunidad, como congregaciones, no deberían involucrarse, pero el pueblo de Dios que conforma la iglesia del Señor, absolutamente sí. O sea, Dios a través de su pueblo tiene que estar metido en todos los aspectos de la vida, porque como habremos visto, o vamos a ver seguramente en este encuentro, en esta conferencia, seminario de cosmovisión bíblica, para Dios no hay separación entre sagrado y secular. Toda nuestra vida es sagrada y toda la vida de una nación, de una sociedad, es sagrada. ¡Wow! Así que, pero algunos ven como la iglesia metida, negociando una pulseada de poder, la institución religiosa, y esto ya sucedió en la historia, y esto ha corrompido, denigrado al pueblo de Dios. Y la tercera postura, que es la que algunos de nosotros estamos inspirando o animando, es la iglesia como levadura que leuda la masa. La iglesia en ese rol de influencia, desde adentro y desde afuera. Desde adentro y desde afuera. En el 2002, fin del 2002, comenzamos con el Centro Nacional de Oración, allí frente a la Casa de Gobierno. Orábamos mucho tiempo antes, hacíamos vigilias, movilizaciones de oración frente a la Casa de Gobierno, a la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, a veces toda la noche, a veces bajo la lluvia, de todo, ¿no? Y era cansador. A veces éramos grupos pequeños, estábamos invisibilizados, nadie nos veía, no salían en los periódicos, pero en ese marco de fidelidad, de obediencia, es donde Dios entrega autoridad. Después el Señor nos dio el Centro Nacional de Oración, muchos gobernantes vinieron, de la izquierda, del centro, de la derecha, líderes sindicales, pero montones de ellos en estos años, y ahora estamos frente al Parlamento, frente al Congreso. El Señor nos proveyó para comprar un lugar con el balcón allí, algunos de ustedes lo conocieron, y una vez un pastor me dijo, claro, qué tremenda la autoridad que Dios les ha dado al tener este lugar. Y yo le dije, sí, claro, al tener este lugar. Y el Señor me corrigió, no. La autoridad que yo les di no es desde que ustedes tienen este lugar. La autoridad que yo les di, se las di cuando nadie los vio.
se las di en los pequeños pasos de obediencia. Y lo que ustedes tienen ahora es la manifestación externa de esta autoridad que yo les concedí, les entregué tiempo atrás cuando eran fieles. Dios, más que resultados, nos pide fidelidad y obediencia. Así que más allá del éxito político, lo que tenemos que procurar es la fidelidad a Dios en la política, en la gestión pública, la fidelidad a Dios. Los resultados pueden venir o no venir, venir ahora o más adelante, que te critiquen hoy y te aplaudan mañana, no lo sabemos. Pero nosotros no somos esclavos del éxito, somos esclavos del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, de hacer y decir lo que Dios espera que haga en el lugar donde Él nos pone. Así que la pregunta era en aquellos años, ¿cómo llegaremos a esta clase dirigente? Primera pregunta, ¿cómo llegar a ellos? Porque es parte de nuestro rol. Y segundo, en el tiempo, ¿cómo seremos alguno de ellos? ¿Cómo llegaremos a ellos para bendecirlos, pastorearles, ministrarles? Y en segundo lugar, ¿cómo seremos como hijos de Dios algunos de ellos? ¿Cómo estaremos ocupando en el futuro esos lugares? Claro, hoy si tomamos la clase dirigente, por ejemplo, de Argentina, sería bueno que cada uno pudiera hacer una pequeña investigación de su propio país. Hoy nosotros tenemos en Argentina 2.234 alcaldes o intendentes de las ciudades, 2.234. Tenemos 1.525 legisladores, no importan los números, pero esto para que usted se dé cuenta que yo sé algo. 1.525 legisladores provinciales y nacionales, unos 25.000 concejales de las legislaturas de cada ciudad. Tenemos más de 1.000 jueces nacionales y federales. Tenemos más de 300 gobernadores con su equipo de ministros. Así que hablando de esta primerísima línea de gobierno, estamos hablando más de 30.000 funcionarios. Más de 30.000 funcionarios de primerísima línea, hablando de los principales roles de los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. De primera línea, 30.000 lugares claves. Si nosotros hoy somos el 15% de la población, hoy no llegamos en estos 30.000 ni ser el 0,5%. Entonces, evidentemente, como pueblo de Dios estuvimos mirando para otro lado. Hay un campo misionero que se llama gobierno, que es la dirigencia, que es el liderazgo público. Hay un campo allí que nos está esperando, porque ellos son tan huérfanos espirituales o más que aquel que está necesitado y pidiendo limosna en la calle. No solamente el evangelismo y la misión tiene que ir dirigido a los más necesitados socioeconómicamente, sino a los pobres que son multimillonarios, que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Son tan pobres que lo único que tienen es un título o un puesto, una jerarquía gubernamental, pero son tremendamente necesitados del amor y de la misericordia de Dios. Así que ahí comenzamos y estamos aprendiendo todavía en un proceso de, en primer lugar, alcanzar a esta clase dirigente. Es parte de la responsabilidad nuestra de evangelizarles, de pastorearles, de orar por ellos, de que ellos puedan percibir nuestro cuidado y nuestro amor. Es el rol pastoral. Hay un rol pastoral que más allá de si me gusta o no me gusta, nosotros tenemos que estar dispuestos, determinados a ejercitarlo. Y no necesitas ser pastor para pastorear. Hace poquitos días, un joven amigo mío fue invitado por el presidente, estuvo un joven de Dios, estuvo 3 horas en la casa del presidente. A mí ni siquiera me recibe, ni siquiera nos da 20 minutos o media hora, y con este muchacho tuvo 3 horas en la casa. ¡Wow! Tremendo. Así que no necesariamente tienes que ser el reverendo o la reverenda fulano de tal para que Dios te abra puertas. Y tenemos historias de esto para contar. Es el rol del pueblo de Dios también evangelizar,
pastorear, cubrir, ministrar esa expresión del corazón paternal de Dios hacia nuestra clase dirigente. Así que hay un ministerio pastoral, evangelístico, enfocado en ellos. En segundo lugar, hay un ministerio profético. Hay un ministerio profético. Estas cosas son las que hacemos desde afuera, desde afuera también. A veces alguien que está, un creyente que está en un partido político, me decía el otro día un congresista creyente, me decía, para mí es un poquito difícil pastorear, evangelizar a otro congresista que es del partido opuesto al mío, porque hay desconfianzas, hay ciertas distancias, trato de hacerlo, pero es más fácil cuando alguien de afuera, yo le puedo hacer un puente para que ese pastor o ese líder cristiano pueda conocer a este congresista que es de otro partido y le pueda hablar de Jesús. Bueno, gloria a Dios por ese puente, esa conexión. También entonces hay un ministerio profético. Ese ministerio profético es enseñar los principios de la palabra de Dios en áreas de gobierno. ¿Qué dice la Biblia? De los 39 libros del Antiguo Testamento, el tema principal de 35 de ellos es gobierno. Es gobierno, es gobierno. No solamente la división de poderes, hay tanto, ahí está la distribución de las riquezas, la coparticipación federal, de cómo funcionaba con Salomón, los 12 gobernadores que recaudaban localmente y enviaban y sostenían cada uno de ellos mensualmente los gastos del palacio central, digamos, ¿no? Hoy lo que vemos en muchos lugares es que el centralismo tiene la billetera y con esa billetera centralizada somete a los municipios, somete a los gobiernos provinciales. Así que cuando yo le digo a los gobernantes que la ley de coparticipación federal tiene que ver con los principios de equidad y justicia que vienen del corazón de Dios, me miran así. Digo, sí, la Biblia habla sobre esto. ¡Wow! Así que nosotros podemos dar esa voz profética, marcando también la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, justo o injusto, dentro de lo que es el aparato de gobierno, las leyes que hoy nos legislan. Así que está esa voz, esa palabra profética, el rol profético de la iglesia. Y también está la voz apostólica. Y la voz apostólica tiene que ver con lo estratégico, con lo que Dios muestra para bendecir una nación. Son las estrategias celestiales para problemas terrenales. Estrategias celestiales para problemas terrenales. Ese es el rol apostólico. Un ejemplo claro en el Antiguo Testamento, le voy a dar una buena a José, porque si tengo tiempo después le doy una mala de José. Fue lo que Dios le mostró a José, mostrando los sueños, como pasó en varias oportunidades con los siervos de Dios. Muéstranos los sueños del rey, lo que nadie puede descifrar. Y hubo una intervención sobrenatural. Y este es un aspecto que nosotros tenemos que incorporar, el ministerio de lo sobrenatural. Señor, muéstrame lo que nadie ve. Señor, quiero poner mi mano sobre ese gobernante para que sea sanado. Señor, si está en brujería, rompo ataduras demoníacas. Muchos de nuestros gobernantes hacen pactos y se someten a mediums, y nosotros tenemos autoridad para cortar estas cosas. A veces oramos por uno de ellos y se comienzan a manifestar, y se te duerme y estoy orando por uno de ellos, a 1 metro de distancia le tomo la mano y se queda dormido a los 3 segundos de la oración. Y no es porque la oración sea aburrida, es porque hay algo que se está sacudiendo, moviendo el avispero ahí. Entonces, contemplar también este factor sobrenatural en nuestra administración a la clase dirigente. Entonces te decía, la voz pastoral, el rol pastoral, el rol profético, el rol apostólico, como José en este caso, que tuvo la inteligencia iluminado por el Señor para ver cómo tenía que moverse durante estos 7 y luego los otros 7 años de necesidad. Ustedes avísenme si tengo que parar. ¿Vamos bien? Listo. Ok. Déjenme ver aquí. Vamos a seguir por este lado. Cuando
algunos canales para poder transformar áreas de gobierno. A veces uno dice, bueno, solamente si soy alcalde o intendente, si soy gobernador, si soy presidente. Una vez algún pastor amigo, varias veces le han ofrecido ser candidato a alcalde, intendente de una ciudad. Y mi sugerencia generalmente ha sido, construye equipos. Construye equipos. No necesita siempre llegar a ser rey para comenzar a gobernar. No siempre la posición alta significa poder de transformación. Hay varios canales. Pero una cosa importante es hacer lo posible por no entrar solo. Hay situaciones que uno no las puede evitar. Pero generalmente animo a los creyentes que entran en el gobierno es que vayan formando equipos, que piensen en plural, piensen en nosotros, más que no solamente el llamado de Dios sobre mi vida. Dios me dijo que iba a ser el presidente. Aunque hayas recibido un ángel que te haya hablado así, comienza a trabajar en equipos. Allí hay una diferencia muy interesante, lo voy a decir ahora para no olvidarme después, entre yo le llamo el síndrome de José. Recién hablé bien de José, después me va a esperar allá en el cielo y cuando nos encontremos y seguramente me va a pedir explicaciones por lo que voy a decir. Pero primero vamos a Daniel. Ahí en Daniel capítulo 2, versos 48 y 49, Daniel también llega de una forma sobrenatural. Dios lo puso allí. Y a veces uno hace esfuerzos para entrar, y no se puede entrar. Y de repente se abre una puerta inesperada, y Dios te pone allí. Dios lo puso ahí, el rey puso a Daniel en un puesto prominente, lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Ante todo esto, hoy diríamos, gloria a Dios, aleluya. Pero la clave está en el 49. Además, a solicitud de Daniel, a pedido de Daniel, ahí repetí conmigo dónde estás, a ver en la producción, a solicitud de Daniel, a ver. Ahí los estoy escuchando, muy bien. A solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrac, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. ¡Wow! Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. La primera gestión de Daniel en el gobierno, la primera decisión, el primer pedido al soberano fue: yo quiero al lado mío Sadrac, Mesach y Abednego. Y ustedes saben bien que Sadrac, Mesach y Abednego tenían la túnica muy bien puesta, los pantalones muy bien puestos. Estaban dispuestos ahí al horno de fuego, el Señor estaba con ellos. Bueno, conocemos la historia, pero me impacta lo de Sadrac, Mesach y Abednego, como Dios estaba con ellos, pero lo que más me impacta es la actitud de Daniel, que él no se cortó solo. Él dijo: yo quiero al lado mío equipo. Y cuando vino un momento difícil contra Daniel, él fue al equipo y le pidió oración y le pidió ayuda. No estaba solito. Y esto es muy importante. El medio ambiente de la política, y no solo de la política, de muchos otros lugares, el ambiente predominante, escuche bien, tiende a someter a los individuos. El ambiente, en este caso de la política predominante, tiende a someter, el ambiente gana al individuo. Hay una tendencia fuerte, no siempre sucede, pero hay una tendencia muy marcada. El ambiente absorbe, somete al individuo, pero el equipo confronta al ambiente. El equipo se transforma en esa masa crítica, se transforma en esa levadura que leuda. El equipo, cuando no está solito. Yo veía ahí a un ministro creyente, ministro de Desarrollo Social de una provincia, un cargo muy alto, con un presupuesto muy fuerte. Fue milagrosamente puesto en ese lugar, el gobernador lo llamó
Y a los pocos meses, él me llama llorando y me dice, Alejandro, no aguanto más, no aguanto más. Imagínense todo lo que es desarrollo social, comunidad, todos los subsidios, la ayuda a la gente pobre, todo eso pasaba, los comedores, pasaba por su área. Me dice, ¿sabes qué me siento? Que me agarran la mano, así me decía él, me agarran la mano, tanto de arriba, de abajo, de la izquierda y la derecha, y me llevan la mano para que yo firme los decretos, para que yo firme, y no puedo hacer nada. Estoy atado de pies y manos y me siento mal con Dios porque soy como cómplice de la corrupción y no puedo pararlo en medio del llanto. Claro, estaba solito, no tenía equipo. Finalmente, la historia es muy larga y es más compleja, pero él le suplicó al gobernador que lo sacara de ese puesto y lo pusiera en otra función que era de menor responsabilidad, porque él no aguantaba la presión entre mantener su integridad, por un lado, y la presión del área del gobierno. Otro gobernante no creyente, muy alto, me pidió almorzar juntos y en medio del almuerzo me dice, pastor, ¿cómo se hace para ser íntegro en la política? Porque yo tengo un proyecto de ley que tiene que ver con las adicciones y él es presidente de su propio partido político, oficialista. Y él me decía, tengo el mismo boicot aún de mi propia gente del partido. Y dicen, no, hay que ver el proyecto de ley. Me lo patean para adelante, me lo cajonean, como se dice en el lenguaje de la legislatura. Me lo guardan, me lo frisan allí. Entonces después vienen a mi despacho y me piden 1 millón, 2 millones, 3 millones, no necesariamente para ellos, pero para el uso de sus punteros o de sus aliados políticos. Así que yo no sé qué hacer, porque si yo pongo, para lograr la aprobación de la ley, yo tengo que soltar 5 millones de pesos en aquel momento, hoy sería mucho más, 5 millones de pesos. Pero si yo no entrego ese dinero, la ley que es buena me queda congelada por 2 años. ¿Qué hago? Digo, claro, está solito. Por eso es tan importante. Ahora, fíjense lo que pasó con Daniel, ¿no? Si uno después lo ve por allí. Comenzaron a pasar los reyes, pasó Nabucodonosor, pasó Belsasar, pasó Darío, pasó Ciro, y ahí seguía Daniel. Aleluya, ahí seguía Daniel. Pasaban los gobiernos y el hombre de Dios en gobierno estaba allí. Ahora, para terminar esta partecita, vamos a la contraparte, a mi amigo, lo digo ahora para que después no me rete en el cielo, a mi amigo José, del cual hablé bien hace un ratito, allí en Génesis, mire lo que pasó. Ahora, estamos hablando de 2 funcionarios creyentes, 2 hombres de Dios con todas las letras. Usted sabe que vino 7 años de abundancia. José tenía 30 años de edad cuando comienzan los 7 años de abundancia. De sus 30 a los 37 años de edad fueron maravillosos. Imagínese la bendición, los graneros llenos, no había lugar donde almacenar. La gente estaba haciendo un ahorro previo, estaba juntando grano para luego prepararse. O sea, era como un plan, no sé cómo le dicen en tu país, pero un plan de ahorro previo, ¿no? O sea, tú ponías una parte, pero después te iba a hacer de vuelta. O sea, era una inversión que hacías. Funcionaba la propiedad privada. Así que después de los 7 años de abundancia comienzan los 7 años de escasez. José tenía 37 años y duró hasta sus 44 años. Y ahí José comienza a hacer algunas cosas que no estaban en el diseño original. Dice que no lo busque ahora, en el 42, ¿no? Deja ese ahí que está ahí, pero yo digo el capítulo 42, verso 6, dice que él vendía trigo a todo el mundo. Se dedicó a la exportación, a lucrar para la corona. Él no se corrompió, así que entiéndame bien, él era íntegro, pero comenzó a ser sometido por los intereses mayores de Faraón. Él no se corrompió,
pero comenzó a hacer algo que no estaba en el diseño original. Y si luego usted lo lee en el capítulo 47, todo el capítulo ahí 47, comienzan a dar dinero para comprar grano, todos los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, después se les acabó el dinero, traigan el ganado, después la tierra, traigan todo. Y la coronación de este tiempo difícil es en el verso 20, de esta manera José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios obligados por el hambre le vendieron todos sus terrenos. Fue así como todo el país llegó a ser propiedad de Faraón y todos en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. ¡Wow! Todos en Egipto. Otras versiones son más fuertes todavía. Sometió a todo Egipto bajo esclavitud. ¡Qué impresionante! Ahora, imagínese, si usted le preguntara a un egipcio en aquel tiempo, ¿cuándo estabas mejor? Como si fuera en este tiempo. ¿Cómo estabas mejor? ¿Antes de José o después de José? ¿Cómo estabas mejor? Tu propiedad privada, tu casita, tu autito. Y de repente viene José, que en el segundo gobierno nacionalizó todo. La banca, la tierra, todo. Y todo lo que sos, si tenés tu propia vida, ahora está bajo esclavitud, le pertenece a Faraón. Pero José no tocó a los brujos, que eran parte del entorno de Faraón, y a su familia, quedaron protegidos. Pero todo lo demás quedó bajo esclavitud. Si le preguntaras a un egipcio, miren que después dice que mucho tiempo más tarde se levantó un rey que no conocía a José, y yo le agregaría, y ni quería conocerlo. ¡Wow! Sometió a toda la nación bajo esclavitud. Ahora, sígame un poquito más. Cuando José está en la casa de Potifar, dice, la palabra de Dios aclara, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Cuando injustamente va a parar a la cárcel, otra vez la palabra dice, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Ahora, en el mejor momento de su vida, el sueño de mi hijo el doctor, diría Jacob, cuando logró lo que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob habían logrado, mirá lo que logró mi nieto, mi hijo, mi bisnieto, mirá dónde llegó. Cuando llegó allí, nunca más la Biblia dice que Dios estaba con él. No lo dice. José termina esa etapa a los 44 años de edad. José muere a los 110 años de edad. Te pregunto, querido hermano, hermana, ¿qué fue de la vida de José en los siguientes 66 años de vida? ¿Qué dice la palabra? Su gestión, sobre sus maravillas, sus actos. Nada. Lo único que dice habla de la muerte de su padre y su propia muerte y algún detallito suelto por ahí nomás. Pero no dice nada más. ¿Qué pasó en el medio? Y cuando Dios se presenta luego a Moisés, en la gran presentación generacional histórica, yo soy el Dios, acompáñeme, dígalo, de Abraham, Isaac, Jacob y nada. José no aparece en la lista. Justo este que llegó donde nadie llegó de sus predecesores, en el nivel más alto, el primer profesional, el primer gobernante en la historia de la iglesia. Mirá dónde llega y no figura en la lista de Dios. Dios no sacó chapa diciendo Abraham, Isaac, Jacob y José. No aparece en la lista. Yo no saco conclusiones definitivas. Me refiero a lo que veo en las Escrituras. Así que había una diferencia. José estaba solito. José estaba solito. El sistema sometió no su integridad, pero su mirada del propósito de Dios en gobierno. ¡Wow! El ambiente tiende a domesticar a individuos, pero confronta con equipos.
Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-Nego. Amén. Amén, amén. Bueno, me amén. parece que dije algunas Tremendo, herejías. gracias Alejandro. Bueno, el anuncio es también que esto está grabado, vieron que les estamos mandando todo a los que están tomando el seminario, porque creo que también podemos como sacar muchas frases también de todo esto y seguir como masticando. Así que bueno, 5 minutitos nomás de break y volvemos. Bueno, ahí estamos, nos vamos sentando, nos vamos ubicando. Alejandro, ya estás ahí. Y vamos a empezar el segundo bloquecito. Y realmente sin desperdicio, ¿eh? Creo que no me daba las manos para anotar. Pero después lo vamos a ver otra vez y vamos a ir sacando más cositas. Así que bueno, gracias Alejandro. Bueno, a ver, Alejandro, a ver. no sé qué te parece, pero viste que nosotros vamos hasta las 7. Hoy queríamos tener como un tiempito también de grupo pequeño, pero no sé si lo vamos a lograr, ¿eh? Así que ya les voy avisando a las moderadoras también de los grupos que nos habíamos preparado, pero no sé si vamos a llegar. Y quizás si alguien quiere ir poniendo ya en el chat alguna pregunta o algún comentario, alguna experiencia, así aprovechamos para que Alejandro la conteste. Listo, Ale. Sí, si hay preguntas, a mí me gusta mucho también trabajar con preguntas, y ya, bueno, ahora estamos con todo este tema de gobierno, porque hay tantos como canales, tantas aristas, que es difícil meterlas aún en varios bloques de 45 minutos, pero por lo menos la intención de mi corazón es que sea algo práctico, accesible, que sea con cuchillo y tenedor y que nos pueda ser útil, ¿no? Quizás dos cositas más y luego abrimos a preguntas. Bueno, una pregunta que siempre nos hacen en estos seminarios o conferencias es si un pastor o un jucumero de tiempo completo, pero vamos a generalizarlo en un ministro del Evangelio, está bien que entre en la función pública, en la política. Yo creo que todas las áreas son nuestro campo de misión. Y yo no veo un inconveniente en cuanto al concepto. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en el caso de un pastor es difícil hacer dos cosas bien al mismo tiempo. Hay roles que son diferentes. El rol legislativo no tiene la misma adrenalina, aunque hay tiempos calientes en los parlamentos, en el Congreso, pero tiene otro ritmo distinto al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es 24/7, es todo el tiempo, línea caliente, le decimos, ¿no? El Poder Legislativo tiene otros tiempos. Entonces, vemos que para algunos ministros del Evangelio, estar en áreas legislativas ha sido más accesible. También tiene que ver con si la congregación, él es el único pastor, si tiene un cuerpo pastoral, hay que ver varias cosas. Pero también tenemos que comprender que para nosotros, con el concepto que crecimos, que servir a Dios, había tres formas básicamente, si quería servir a Dios, y ninguno de ellas era área de gobierno. Tres formas podían ser pastor de una iglesia local, ser evangelista itinerante o ser un misionero mártir en una tribu de Morondongo, ¿no? Así que si querías servir al Señor, básicamente tenías 3 o 4 opciones ligadas a esta. Entonces yo creo que hoy tenemos algunos pastores, pastoras, que originalmente tenían un llamado a la transformación de una nación con área de gobierno, pero les enseñaron y aprendieron que eso no era servir a Dios. Entonces canalizaron su llamado a través de una tarea pastoral, pero el verdadero llamado original estaba en áreas de gobierno. Y algunas de esas personas
lo están como recuperando, lo están reavivando ese llamado a servir a Dios en áreas de gobierno. Entonces, por eso vemos también algunos pastores que están teniendo alguna inclinación a involucrarse en áreas de gobierno, porque en algunos casos esto está ligado a su llamado original, que no era percibido, que no era reconocido. Eso por un lado. A los que se quieren o están entrando, el Señor nos permite acompañar, ministrar a muchos hermanos que están entrando y quieren entrar en la política. Yo les hago dos preguntas, entre varias. Una es, porque todos tienen ideas fantásticas de cómo cambiar no solo el país, de cómo cambiar el mundo entero. Entonces yo les pregunto, algunas preguntas simples, pero al hueso. ¿Quién te pastorea? Y generalmente me dicen, bueno, yo voy a la iglesia del pastor fulano de tal. Y yo le digo, mira, está muy bien, pero esa no fue la pregunta. Yo te pregunté, ¿quién te pastorea? Eso implica quién tiene la libertad de afirmarte, consolarte, aconsejarte, corregirte, de ministrar tu vida. ¿Quién camina al lado tuyo? Y eso es muy, muy importante. Y generalmente esta es un área bastante deficitaria en creyentes que entran a la política. Y la otra pregunta que le hago, ¿en qué área ya estás sirviendo? ¿Dónde ya estás transpirando la camiseta? ¿Dónde ya estás arremangado? Ahí en tu iglesia, en el área donde sea. ¿Qué es lo que ya estás haciendo? Porque muchos tienen la tendencia a ser grandes opinólogos, o sea, transformadores en la opinión, pero no transpiran los brazos sirviendo en ningún área. Entonces, generalmente les digo, mira, hacete experto en algún área de servicio y después hablamos. Comenzá a caminar tu pueblo, caminar tu ciudad, comenzá, involucrate en algo, aún también dentro de la tarea de tu iglesia, en un comedor, en un trabajo de misericordia. Comenzá a mostrar tu servicio en lo poco. Algunos no están sirviendo ni en su propio barrio o congregación y quieren ser alcaldes o intendentes de la ciudad. Entonces, esas son algunas, son dos de varias preguntas que le hacemos, que es para como ayudar a enfocar a nuestros hermanos que tienen un llamado en áreas de gobierno. Algunos aspectos prácticos, algunos canales de influencia en la política. Yo te decía que no siempre hay que llegar a ser rey para comenzar a gobernar. Y nuestra tendencia es mirar las posiciones, la jerarquía, ¿no? Que desde ahí se puede cambiar. Tengo un pajarito hermoso, voy a cerrar la ventana, que me está cantando todavía acá. Es maravilloso, pero me distrae su canto. Una es la que todos conocemos, la función pública. La función pública. Yo te mencioné de los 30.000 funcionarios públicos de primera línea que tenemos en Argentina. De paso, orá por todos tus funcionarios, de tu pueblo, ciudad, de tu provincia, de tu nación, de las naciones, oremos por ellos. Esto es una plataforma muy importante. Otro elemento, que lo digo de Yapa, es no podemos transformar lo que no conocemos. Así que algunos candidatos que son cristianos, yo les hago preguntas sobre su propia ciudad, sobre su propia provincia, y algunos no tienen la más mínima idea. Quieren ser alcalde, pero no saben alcalde de qué. Así que yo digo, mira, primero tenés que caminar tu ciudad, primero tenés que conocerla, porque no podés transformar algo que no conoces, algo tampoco que no amás, que no tenés el corazón inflado de compasión, ¿no? Por esa ciudad o por ese país. Bueno, una de esos canales de transformación es la función pública, jueces, legisladores, gobernantes, esos puestos claves de los cuales ya hemos hablado. La otra vía de transformación, de impacto, son los líderes sociales. Los líderes sociales. Estos son los que dirigen movimientos sociales, ONGs, algunas dedicadas en las adicciones, en la pobreza, líderes sindicales, que a lo mejor no están, otra vez, en el poder ejecutivo, ni en el legislativo, ni en el judicial, pero movilizan gente, agrupaciones. Entonces, el liderazgo social hoy cada vez tiene
mucho más influencia. Y a lo mejor el Señor te guía por ahí, no necesariamente ser alcalde, pero abrir una ONG, una fundación que pueda marcar una diferencia. El otro elemento también que tiene mucho impacto en áreas de gobierno son los medios, las redes sociales, los youtubers, los influencers, algunos espacios ahí, conocemos, podría decirte muchos, pero el que me viene a la cabeza, por ejemplo, Citizen Go, ¿no? Que genera encuestas, genera opinión, y todo esto, y firmas, levantan firmas. Mira, cuando nosotros hicimos la campaña para no aprobar la ley del aborto, la verdad que yo no tenía idea de cuán trascendente era juntar firmas. Y juntamos entre diferentes movimientos, pequeños, numerosos, más de 1 millón de firmas. Y yo pensaba, los legisladores lo van a ver. Y cuando la presentamos, yo me di cuenta que no era chiste, era un impacto político muy fuerte. Ellos mismos dicen, esto es un impacto político. ¿Saben lo que es juntar 1 millón de firmas? Y se hicieron una reunión dentro del Senado, en la Cámara de Diputados, algo muy fuerte. Me sorprendió. Así que todos esos movimientos sociales, las redes sociales, los medios, generan agenda. La agenda tiene un tremendo poder. Cuando generas el tema, impones, insertás, pones en la mesa un tema de discusión. Entonces, no solamente ser gobernante, muchos de los gobernantes actúan de acuerdo a aquellos que generan la agenda. Así que la agenda política la podés llevar adelante desde un liderazgo social, desde los medios, las redes y también obviamente desde la función pública. Y habría otros más que cada uno podría agregar a su lista. El concepto que quiero plasmar es que una nación, políticamente hablando, no se cambia solamente desde la función pública. Se puede cambiar desde adentro, desde al lado y desde afuera. O sea, desde adentro, como un dirigente político o de funcionario público, desde al lado con organizaciones y de afuera con la influencia, movilizaciones. El 4 de agosto y el 8 de agosto del 2018 fueron claves, 500.000 en el Obelisco para decir salvemos las 2 vidas, y todos los medios, todos, de presidencia para abajo, todos habían impactados. Los senadores, congresistas, me decía personalmente, ustedes fueron los que pararon la ley. ¡Wow! Y no teníamos ni un voto, o no teníamos nuestros votos ahí adentro, pero teníamos la movilización, teníamos la oración, teníamos el sentarnos uno con uno de cada diputado. Entonces, hay mucho que se puede hacer desde adentro, desde al lado y desde afuera, ¿sí? Entonces, esto es para dar una pequeña idea. Ahora, ¿cómo se llega a algunas posiciones gubernamentales? ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar a ser legislador? ¿Cómo se llega a ser un alcalde? Y obviamente no voy a dar una reseña, una mirada completa, es simplemente para dar algunas herramientas de las que ya conocemos. La gente llega habitualmente por tener un padrino político, por devolución de favores, como premios de, este es el pichón de, este es el que camina al lado de, por el padrino de. Esto ha pasado mucho con jueces, con alcaldes, con diputados. A veces uno mira y dice, ¿cómo este hombre llegó a ser diputado nacional? ¿Cómo llegó a ser congresista? Si no tiene ni idea, pero tenía un buen padrino político que le abrió el espacio, que después se lo va a cobrar con otros favores. Y eso no es solamente propio de Latinoamérica, lo hemos visto también en muchas naciones. Entonces, un canal habitual ha sido lo que se conoce por tener un padrino político. Una palanca, le decimos en otro lugar, la palanca política. Otro canal por el cual se llega habitualmente es por una inversión millonaria.
inversión millonaria. Es sabido que, por ejemplo, ahora no sé cuáles serán los montos, pero si vos querías aspirar a ser diputado nacional, congresista nacional, tenías que por lo menos meter $100.000, entre 100 a $150.000. Es lo que te cuesta una candidatura sin todavía tener la absoluta garantía que vas a entrar. O sea, es estar dentro de los elegibles, dentro de lo que se supone, especialmente cuando tiene esa lista sábana, que se mete toda una lista que no eliges uno por uno, sino en esas listas que son sábanas, mejor dicho, te ponen dentro de lo que llaman los elegibles. Se calcula que van a entrar de los 20 candidatos, 20 van a entrar quizás 10. Bueno, y a lo mejor entran 8, pero estar dentro de esos 10 probables, entonces te cuesta tener que poner para campaña, para $100.000, $150.000. Y después tenés que ver de dónde los sacás, a quién se los pedís y qué favores vas a deber en el futuro. ¡Wow! Así que está hasta como cuantificado en algunos lugares. Lo mismo ha sucedido históricamente con algunas comisarías, para comisarios. Ser comisario de la 5ª, de la 1ª, de la 16ª comisaría, estación de policía, tenía un valor, porque generaban finanzas extras a través del juego, la prostitución, las drogas. ¡Wow! Algunos de esos se desmantelaron y otros no. Así que una es el padrinazgo político, 2 es una inversión millonaria. 3, el tercer canal de cómo se llega es la exposición mediática. No importa si es buena o mala, toda publicidad es buena, ayuda, dicen algunos. Generar puede ser un tema de atención o por alguna, como pasó con algunos, con la tragedia de 11, que algunas de las víctimas entonces se levantaron en un movimiento, que fueron muy expuestos mediáticamente, y eso les interesó a los partidos políticos. Le digo, bueno, yo me la traigo a fulanita de tal, al tal perenganito, que le mataron al hijo, y como tuvo mucha exposición a los medios, entra por acá. O con la crisis del campo, entraron los agrodiputados, que movilizaron toda la nación, cortaron la ruta, fue toda una cosa, y tuvieron mucha exposición mediática. Entonces, ese líder agropecuario, ese líder del campo, nos interesa porque nos va a traer votos. Entonces, la exposición mediática, y lo mismo se quiso hacer con artistas, deportistas, aquellos que gozaban de una gran exposición mediática. Eso es otro canal para entrar. Otro canal es la militancia partidaria. Es como el premio de la perseverancia, que dice, mira, hace 15 años que está laburando con nosotros, transpirando la camiseta, y vamos a darle, por la militancia, que a lo mejor puede ser un tránfuga, a lo mejor, pero estuvo ahí al lado, y algo al que darle, porque no llegue a ser que algún día se dé vuelta y ventile todos nuestros trapitos sucios, los ponga al sol. Así que hay que tenerlo cuidadito, ese que ha sido militante por tantos años. Todos estos motivos son espurios. Todos estos motivos tienen alto nivel de contaminación. A veces esa militancia viene por el servicio honesto y otras veces ha venido por abrirse paso a los codazos. Así que hay militancia, hay lealtad partidaria de la buena y de la mala, ¿no? Pero hay otro elemento que uno puede llegar a estas funciones, que es por la expertise, por la experiencia sobre un tema en particular. Y en esto yo animo mucho a mis hermanos. Le digo, mira, pedile al Señor un tema donde no haya otro en la ciudad que conozca tanto como vos, sea la defensa al consumidor, las adicciones, la violencia doméstica, un tema, pedile al Señor un tema, investigalo bien, serví, metete, arremangate, metete en el lodo, en el barro, ponete ahí a trabajar, para que tengas una autoridad empírica de la experiencia que sea insuperable. Tampoco es garantía de que con eso vas a llegar, pero tenés una plataforma.
Hoy tenemos un montón uno ve en televisión, grandes licenciados que opinan sobre las adicciones, pero cuando aparece en el debate un operador terapéutico, un acompañante terapéutico que estuvo en las drogas y ahora dirige un centro de rehabilitación, todos los grandes cráneos de Harvard se tienen que callar la boca, porque este tiene su testimonio y tiene la autoridad de la práctica. Él conoce en el llano lo que vive la gente que está en las adicciones. Entonces, tener gente ahí, la gente que logra una plataforma de autoridad por su capacidad, su expertise, su idoneidad, sostenida por su integridad, por su integridad más idoneidad. Entonces yo animo mucho a nuestros hermanos a ser experto en algo, elegí un tema y en eso metele, enfocate, trabajá sobre eso. Y obviamente le pedimos al Señor que abra una puerta sobrenatural. Algunos de los congresistas que tenemos hoy entraron de milagro, así como José, como Daniel, porque se quedaban afuera, pero justo el que entró se enfermó y tuvo un problema, no sé qué cosa, y se tuvo que salir y entró este hombre, esta mujer de Dios. Hemos visto milagros. Así que también este factor de lo sobrenatural, de orar e ir contra principados y potestades de maldad que se mueven en el área de la política. Esto es muy importante. No es solamente orar, es combatir, ir contra los principados y potestades de maldad. ¿Sabe? Por lo menos el 70%, me puedo equivocar un poquito, pero es una gran mayoría de la dirigencia política en nuestra Latinoamérica están sometidos voluntariamente a trabajos de hechicería, brujería, magia negra, blanca, de todos los colores. Hacen pactos, rocían la provincia, el estado con sangre de animales desde un helicóptero para poder ganar, para vencer al otro, para poder renovarse y perpetuarse en el poder. Le consultan a su medium, jueces de la Corte Suprema, si en medio de una lluvia tienen que subir al avión o no. Está lleno de superstición, lleno de ataduras demoníacas. Y nosotros lo hemos visto mucho en la administración personal a gobernantes. Entonces, usted que está orando por gobiernos, si el Señor te está llamando, sabe que estás metiéndote en medio de una batalla espiritual y hay que ir contra demonios, principados, potestades de maldad, que han cegado el entendimiento también de nuestros gobernantes, que no es solamente mira lo que dice, mira lo que hace. Hay ataduras demoníacas muy fuertes porque se juegan los destinos de una nación entera. Y cuando uno comienza a mirarlos con ojos espirituales de revelación, entonces comenzás a tener hasta una compasión, aún por los más duros, los más ciegos, los más malos. Hay un corazón que comienza a mirarlos con esos ojos de amor de parte del Señor y ojos obviamente de verdad también. Entonces, yo te animo a generar excelencia, aunque sea en una área específica. Puede ser la docencia, puede ser los derechos humanos, puede ser el tema que el Señor te muestre. Pedile un tema, enfócate sobre ese tema. El Señor te puede abrir puertas en debates públicos, en situaciones inesperadas, y de repente vos vas a estar ahí. Como apareció Mardoqueo, estaba ahí, ¿no? De repente el rey no podía, se le cortó la televisión, el cable, dijo, bueno, tráigame el libro de las crónicas. Y comenzó a ver que hubo una conspiración para matarlo. Y hubo un nieto ahí de esclavos, de la clase más baja, que lo libró de ser asesinado y dijo, pero alguien hizo algo con este hombre que estaba sentado a las puertas del rey, Mardoqueo. Y comenzó, hay que honrarlo. Bueno, usted conoce la historia. Y este Mardoqueo termina siendo, lo más maravilloso del libro de Esther es cómo termina. Buscame el último versículo del libro de Esther, Andrea, por favor, buscámelo por allí. Es maravilloso ver, a ver si lo... el último capítulo, me encanta. Acá lo encontré, dice capítulo 10.
Aleluya, aleluya. El capítulo 10, el verso 3. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. ¡Wow! Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Te lo digo hasta con un tonito político. ¡Wow! Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Y por último, déjeme elegir las últimas frases, últimos conceptos. Nuestra identidad no está en nuestra jerarquía. Algunos de nuestros hermanos se han postulado varias veces y nunca ganaron. Y hoy están desanimados. Algunos esperaban en las elecciones el apoyo de todos los hermanos de las iglesias y no lo tuvieron. Y eso les dejó un dolor, una decepción. Otros que llegaron al poder, hoy se sienten muy presionados. Porque hay pastores que les dicen, mirá, mi iglesia te apoyó, ahora yo quiero transaccional. Ahora yo quiero, llegaste porque nosotros te apoyamos, ahora yo quiero beneficios. Y esto genera presión. Así que todas estas cosas tienen que ser redimidas por un pueblo que tenga una cosmovisión bíblica de gobierno, que pueda responder aún en el espíritu opuesto de los adversarios políticos, con el corazón del Señor. Y algunos ven el fracaso de su vida por no poder lograr lo que tanto trabajo invirtieron para lograr. Y otros creen que la realización de su vida está porque llegaron. Son alguien en la vida. Y yo quiero animarte que, sea que ganes o pierdas, vivas éxitos o fracaso en tu llamado de Dios en la política, no pongas tu identidad allí. No pongas tu identidad. No pongas el valor de tu vida. No fuimos llamados a agregar valor a nuestra vida por los logros. Ya tenemos suficiente valor en nuestra vida porque mi embrión vieron sus ojos y Él me amó con amor eterno. Pero sí vamos a agregarle valor a nuestros dones. Vamos a darle valor agregado a la materia prima, a lo que Dios ya puso en nuestras manos para honrar su nombre y no para agregar valor a nuestras vidas. Hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, yo estaba ministrando al ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Y también teníamos charlas muy bonitas, porque él me contaba sus conversaciones con Benjamín Netanyahu, con Fidel Castro, con dirigentes mundiales, con presidentes, como representante de la política extranjera argentina. Y me contó una historia, una conversación que él había tenido con quien era su par en Estados Unidos en aquel momento, el secretario de Estado, Colin Powell, el coronel, el general Colin Powell. Y entonces Colin Powell le decía que él iba en su limusina, custodiado por motocicletas y otros autos, dirigiéndose a la Casa Blanca. Imagínese el hombre tan poderoso en Estados Unidos, el secretario de Estado, el que maneja toda la política exterior de la mayor potencia mundial. E iba con su auto yendo a la Casa Blanca, y de repente vio que por esos parques que hay ahí en los costados, había un señor mayor, era invierno, y él estaba caminando solito con su sobretodo y un maletín. Un hombre mayor, así medio encogido de hombros, caminando solito por el parque, llevando su maletín tapado por su abrigo. Y él pensó, yo conozco a este hombre, pero ¿de dónde? Yo lo he visto, lo conozco. Y de repente se acordó. Ese hombre que él miraba caminando solo por el parque había sido secretario de Estado de los Estados Unidos de América hace 15 años atrás. Había ocupado la jerarquía que él ocupaba ahora. Así que de repente le cayó la ficha. Dijo, wow, ese hombre hacía lo que yo estoy haciendo y ahora está caminando solito con su alma.
quiere decir que en cualquier momento yo voy a ser ese hombre que está caminando ahí solito. Me tengo que preparar, porque ya no voy a tener las cámaras, no voy a tener el presupuesto millonario, no voy a tener el poder, no voy a tener toda la alfombra roja, no voy a tener nada de eso. Entonces, ese día él sacó una conclusión, tomó una decisión personal, Colin Powell, y eso fue lo que le contó a mi amigo, el ministro de Relaciones Exteriores, y le dijo, ese día yo dije, voy a separar, con sus palabras, voy a separar bien mi ego de mi jerarquía, siempre muy separadas, mi ego, mi identidad, mi valor, quién soy, mi ego de mi jerarquía, bien separados, para que el día que mi jerarquía se caiga, mi ego no se derrumbe junto con ella. Así que el canciller nuestro me decía, ese día yo hice lo mismo, me dice. Y cuando me condecoran o me hacen homenajes en otros países, yo le digo a mi esposa, mi amor, al canciller hoy lo condecoraron. Ya no digo, me condecoraron. Al canciller lo condecoraron, porque mi identidad no está en el poder que hoy puedo detentar. Mi identidad está en quién soy. ¿Y cuánto más nosotros? Nuestra identidad no busque el poder por el poder en sí mismo. Dios te puede ser relevante para la nación de muchas formas, y una de ellas son las áreas de gobierno, estando adentro, al lado o desde afuera. Y quiero dejar esta palabra, nuestra identidad, nuestro valor está en Cristo Jesús, no está en la carrera para llegar, pero sí queremos acompañar a aquellos que Dios haya llamado para estas áreas. Y yo quiero animarte, quizás vos seas uno de ellos, quizás el Señor te está hablando, y nosotros estamos para acompañarte. El año próximo, en el mes de julio, yo ni sé si hay un flyer todavía, pero estamos comenzando con Martita y un equipo, y yo voy a estar involucrado en una escuela de discipulado, una EDE orientada a gobierno y a transformación nacional, una escuela de discipulado orientada a gente que tenga un llamado de adentro, al lado o desde afuera, pero que tenga que ver con gobierno. Hoy estamos viendo algunos pequeños frutos muy lindos. El Señor nos ha permitido ministrar a centenares de congresistas y de funcionarios de la izquierda, del centro, la derecha, de todos los tipos de espacios. Pero creemos que el Señor nos está enseñando a ser la iglesia que tenemos que ser en un vínculo sano en relación a los poderes gubernamentales. También promover, acompañar, pastorear a aquellos que Dios está llamando. Y también ser la voz pastoral, profética y apostólica para los gobernantes los que hoy están detentando el poder. Este es un tiempo muy especial. No es para que digamos, bueno, ahora tenemos poder. Es para que digamos, ahora puede fluir el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para restaurar, para reconciliar todas las cosas, para realinear gobiernos con la palabra y el corazón de Dios. Venga tu reino, Señor, y sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo, también en cada ciudad, en cada provincia, en cada nación. Señor, yo bendigo a mis hermanos, a todos los que estamos aquí en este encuentro. Señor, a cada uno de los que estamos caminando juntos, los estoy viendo ahí en los cuadritos, en esta galería. Señor, gracias, 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 gracias. Te pedimos por este tiempo en Bolivia. Ahí veo a Joel, Señor, Farfán, Señor, a cada uno, bendigo a cada uno de mis hermanos. Señor, a la familia Almonacid allí, Señor, gracias. Señor, allí a Priscila, a Dayana, Señor, a cada uno, a Jucún Rosario, Domínguez, Señor, que puedan ser de influencia, de inspiración para otros. Úsales, Señor, úsales. Y nos levantamos hoy en oración para ser el pueblo que tú quieres que seamos, Señor, para nuestros gobiernos. Venga tu reino, Señor, venga tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, abrimos, no sé qué tiempo tenemos, pero si tenemos... No sé si tenemos preguntas o comentarios. Yo ahí estaba mirando en el chat.
y no sé si vos tenés más ahí, Andrea, más chat, porque como a mí se me fue el Zoom en un momento. ¿Cómo puede la Iglesia comenzar a afectar a la sociedad sin hacer proselitismo? ¿Cómo puede la Iglesia afectar a la sociedad sin hacer proselitismo religioso? Bueno, el proselitismo tiene que ver con tratar de llevar gente a una institución. Puede ser proselitismo religioso en este caso. Lo que nosotros... No escucho. A ver, nosotros no fuimos llamados a hacer proselitismo, fuimos llamados a llevar a Jesús. Los fariseos hacían proselitismo, hablaban de prosélitos, ¿no? Lo que uno va a buscar. Quizás hay un malentendimiento quizás sobre la palabra proselitismo, pero hoy podríamos decir que cuando generamos preguntas en la gente, cuando la gente viene, no estamos haciendo proselitismo, porque la iniciativa viene de la gente. Podríamos hablar bastante sobre esto, pero nosotros fuimos llamados a evangelizar. Si la gente le llama eso proselitismo, algunos le llaman proselitismo, es una cuestión de significación de las palabras, pero nosotros fuimos llamados a compartir lo que nos fue dado, compartir lo que vivimos, compartir nuestro testimonio. No estamos buscando gente, afiliar gente para un club, ni para una entidad, ni para una asociación. Estamos buscando gente que quiera encontrarse con Jesús. Entonces, por lo menos a eso no le llamamos proselitismo. No queremos ni siquiera, no necesariamente tienen que ser evangélicos, tienen que conocer a Jesús. Y voy a decir algo que puede chocar a algunos, porque ni siquiera Jesús es evangélico. La obra de Cristo en la cruz fue mucho antes que apareciera Martincito Lutero. Pero obviamente creemos que dentro de lo que es la enseñanza y el testimonio y la vida de la iglesia evangélica es lo más cercano al evangelio del reino que tenemos. Entonces, no buscamos hacer prosélitos para la iglesia evangélica. Queremos que la gente tenga un encuentro con Jesús que le lleve a caminar una eternidad con Cristo, ¿no? Así que no sé si contesto mucho la pregunta, pero... Ale, acá otra pregunta es si podés como ampliar más, ¿qué sería agregar valor a los dones? Bueno, esto es como se dice en la industria con la materia prima. Vos podés, como era en la historia, nosotros producíamos los países en Latinoamérica materia prima, se llevaban los países de Europa, se llevaban la materia prima, los manufacturaban, lo industrializaban y después se vendía ese producto industrializado 10 veces, 20 veces más caro de su valor, que se le daba valor agregado. Entonces, yo puedo vender los tomates de mi finca y está bien, me van a pagar unos pesos por el cajón, pero también puedo con esos tomates hacer mermelada, puedo hacer, no sé, cremas, puedo, no sé, otros subproductos, puedo industrializarlo de alguna manera y puedo generar mejores ingresos. ¿Qué es lo que puedo hacer con la materia prima? Entonces el Señor nos ha dado materia prima a todos nosotros. Nos ha llenado de dones, de diferentes capacidades, también nos ha dado oportunidades. Entonces, lo que fuimos llamados a hacer es como la parábola de los talentos. El Señor me dio 1, me dio 5, me dio 10, pero con eso yo lo pongo a negociar. La palabra es negotium, decirle no al ocio. Lo pongo a mover, no lo entierro, no lo guardo, no digo, y bueno, acá me quedo. Trato de capacitarme, trato de perfeccionarme, trato de investigar, trato de seguir aprendiendo. No necesariamente sí o sí tenés que terminar en una universidad, una carrera de 5 o 6 años para aprender. El concepto, el sentido, la esencia de aprender va más allá
de una carrera que uno toma. Estos seminarios que tenemos son formatos pequeños, enfocados, y son herramientas muy útiles para aprender, abrazar, crecer, desarrollarse. Entonces, a eso nos referimos, de darle valor agregado a nuestros dones, a nuestro llamado, a nuestros talentos, no a nuestra vida. O sea, por más que hables griego y aprendas el latín y aprendas a leer el hebreo y aprendas todo y logres todo, no vas a ser ni un ápice más valioso para Dios, ni más amado por Dios, Amén. ni más importante para Dios de lo que ya sos ahora. Porque ese valor que Dios te asignó, tu alma, mi alma, vale más que el mundo entero. Entonces es un valor preconcedido, es un valor eterno, es un amor incondicional, es un valor que tiene que ver con mi vida, porque somos hechura suya, hechos a su imagen y semejanza. Entonces, el valor es intocable. El valor, si haces una campaña evangelística y se llena un estadio, desde el cielo, Dios nos dice, mira, ahora mi siervo, ahora lo voy a subir de categoría 2 a categoría 1, va a ser más valioso. No pasa eso. Él se va a alegrar por mi obediencia y también se va a alegrar por los resultados, pero no me da a mí un estándar mayor en cuanto a mi escala, en cuanto a mi valorización ante los ojos de Dios. Entonces, cuando yo quiero ser alguien en la vida y corro detrás de lograr cosas para sentir que soy alguien en la vida, eso es idolatría, es una trampa demoníaca. El que necesita agregarse cosas para sentir que su vida tiene valor, todavía no descubrió el valor de su identidad en Cristo Jesús. Por eso decimos, agregale valor a tus dones para honrar a Dios, porque tú me amas, porque me valoras, entonces voy a capacitarme más, voy a ejercitarme más, voy a investigar más para honrar tu nombre, Señor, para honrar los dones que ya me diste. Así que toda la capacitación, todos los puestos que podamos lograr, todas las jerarquías que nos puedan dar, no cambian, o lo que pueda perder, no cambian ni un milímetro, ni para arriba ni para abajo, el valor que mi vida tiene para el Señor, mi identidad, quién soy en Cristo Jesús. No sé si contesto un poquito la pregunta. Algunos se quedan así diciendo, bueno, esto es lo que tengo. No, perfeccionalo, capacitate, desarrollate, negocialo, no te quedes ocioso, movelo. Mire, yo por circunstancias, es larga la historia, pero yo me fui de mi casa a los 16 años. Me fui a otro país, a vagar ahí, haciendo dedo, de mochilero. Todos mis hermanos son profesionales y graduados, y yo, la ovejita negra, el menor rebelde que se fue. Yo fui el único que no entró en la universidad. Y la verdad, y ni siquiera terminé el secundario porque me fui antes, imagínense. Pero cuando vos te alineás al Señor y por su misericordia, y solo por su misericordia, yo nunca imaginé que aunque nunca pude entrar a una universidad para estudiar, hoy entro a muchas universidades para dar conferencias en Corea, Estados Unidos, en Inglaterra, en Colombia, qué sé yo, en Brasil. Me presentan como el doctor Rodríguez. Y le digo, mire, el único doctor que conozco es cuando me duele la panza. Pero el Señor abre esas puertas y dar conferencias para empresarios, para políticos, en ámbitos académicos, gubernamentales. Digo, Señor, es tu favor, es tu favor. Pero el Señor también te dice, no te resignes, no te acomodes, mové lo que yo te di, movelo, y desarrollalo, capacitate, investigá. Entonces, esto es no para sentirse más valioso, sino para honrar a Dios que te llamó para el área que te haya llamado.